¿Ya? Bueno, pues buenas tardes, gloria a Dios por estos tiempos y estos momentos. Les doy bienvenida a todos los que están aquí, a todas las hermanas, hermanos, y también damos la bienvenida a los que están detrás de internet. Gracias, si no lo pueden ver ahora, porque también estén trabajando, no puedan. Bueno, pues también Dios nos da la facilidad de poderlo ver después, más tarde. Así que, en primer lugar, vamos a poner en oración este estudio. Señor y Padre, le damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de ti, Señor. Gracias porque tenemos la palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Tu palabra nos habla a través de los tiempos, Señor, porque tú eres los tres tiempos, pasado, presente y futuro, Señor, y hablas al hombre, a la mujer, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, a todas las personas nos hablas tú, Señor, a través de tu palabra. Gracias. En esta tarde, Señor, yo quiero poner este estudio, Señor, en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, que me dé discernimiento, que me dé sabiduría, para poder hablar, Señor, para poder explicar lo que quiero esta tarde transmitir en cuanto a la enseñanza de los hijos, Señor, que son muy importantes. Gracias, Padre Santo, gracias. En tu bendito nombre. Amén. Bueno, pues continuamos. Hace 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas, di un primer estudio de instruye al niño en su camino, en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dije que este versículo tenía mucho trasfondo, porque este versículo lleva a otros versículos llevan a otros versículos, y así llegamos hasta la familia, porque la familia es muy importante hoy en día. La familia hoy en día es muy importante, y es lo que verdaderamente pues esta sociedad pues quiere destruirla. Y entonces, bueno, nunca tenemos que olvidar que hay un remanente muy grande que luchan por la familia, por las cosas que son agradables. Entonces, bueno, pues estuve hablando de la obligación, estuve hablando de la obligación y la responsabilidad. ¿Así? ¿Se oye bien? De instruir al niño en la palabra de Dios. Por muchos motivos. Porque Dios es lo que quiere que hagamos. Estuve diciendo que los niños Dios nos lo da, Dios nos lo presta, Dios nos lo deja para que se los cuidemos. Porque los niños son suyos. Entonces tenemos nosotros la obligación de enseñarles, para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Por eso Dios nos dio a nuestros hijos, para protegerlos de este mundo. Los padres tenemos que proteger a nuestros hijos de este mundo que quiere adoctrinarlos, en el que todo vale mientras sean felices, y unas cosas y otras, pues llega un momento que esto es un caos. Y por supuesto, todas estas cosas, la ética, la moral, la conducta, todo eso es obligación de los padres. Creo que es educar a sus hijos. El colegio está para educarlos, o otras cosas, o lo que sea. Dicho los colegios, por no decir otra cosa. No sé por qué se empeñan en adoctrinarlos en cosas que los padres ni quieren. Si esas cosas que quieren hacerlo, ya estamos los padres para ello. Ya sabemos los padres lo que tenemos que hacer, pero bueno, da lo mismo. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es para guiarlos a la vida eterna. Nosotros los padres tenemos que guiarlos a la vida eterna, enseñarles. Ya dije también
cuando di el estudio, que los domingos está la escuela dominical, los niños vienen, las profesoras les enseñan, les hablan desde chiquitines de Jesús, en juegos, en fichas, en canciones, les hablan de Jesús, pero es media hora o 3/4 de hora. Luego se van a sus casas. ¿Y quién tiene que continuar con esa educación, esa enseñanza? Pues los padres. Los padres, que para eso estamos. Entonces, hace 2 semanas, cuando di el estudio, daba la sensación como que me dirigía solo a la mujer, pero no, verdaderamente no me dirigía a la mujer. Volví a oír el estudio porque dije, oye, porque a mí me gusta oírme. O sea, cuando yo doy un estudio, doy una aplicación, me gusta volver a repasarlo, no para ver lo bien que lo hago, no, para corregirme los defectos o lo que hago mal, en manos, cara. Es para eso, no es para otra cosa, hermano, de verdad. Y digo, bueno, pues no solamente me he dirigido a la mujer, también me he dirigido al hombre. Porque verdaderamente en Proverbios 22:6 no habla ni al padre ni a la madre. No dice concretamente madre, padre. Hoy sí que vamos a repartir los trabajos de padres y madres. Hoy vamos a repartirlos, pero las otras semanas no. Así que es verdad que la palabra habla del padre como de la madre. La madre siempre es el patrón bíblico. La madre siempre es el patrón. Pues como cuidadora, como guía. Como dije también, los padres se van a trabajar. Aquí, por ejemplo, en Santa Pola, los padres se iban al mar y se tiraban meses. Y antes, y de mucho antes, los padres, bueno, no el mío, pero por ejemplo mi suegro se fue a Alemania, y hay gente que se fue a Alemania y se quedó aquí en España. Y la madre le tocó cuidar a sus hijos y educarlos. Incluso en la época de que habla Proverbios, que son los Proverbios de Salomón, también los padres eran viajantes y salían. Y dejaban sola a la esposa con los hijos y los tenían que cuidar. Por eso da esas enseñanzas el libro de Proverbios a la hora de enseñar a nuestros niños, ¿vale? Pero vamos a seguir más allá. Ahora vamos a ir a leer Vamos a ir a la enseñanza que hay en Efesios 6. Ir a Efesios 6, que lo vamos a leer todos juntos. Efesios 6, del 1 al 4. Amén. Así dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, primeramente, habla a los hijos. Para que obedezcan a los padres, honren a sus padres, porque además ya saben ustedes que es el único mandamiento con promesa, para que tengas largos años de vida, para que tus años se alarguen, el honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Sí, muchas veces los padres somos muy pesados, las madres más, y bueno, cada persona es como es, pero los hijos tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, a los dos, a los padres y a las madres. Como hemos dicho, vemos que es el primer mandamiento con promesa de los hijos que se requiere, es la obediencia a sus padres. Dios les ha dicho una hermosa promesa a los que cumplan con este mandamiento.
A su vez, en el versículo 4, a su vez Pablo enfatiza a los padres, aquí se está hablando de padres, no está hablando de padre y de madre, está hablando de padres, a los padres, la responsabilidad de quienes tienen la autoridad, porque son la autoridad, no dejan de ser la autoridad, el padre. Criadlos, la palabra griega, criadlos, sugiere la idea de ayudar a florecer, a ir creciendo. Ustedes imagínense una flor, una planta, se pone la semilla, luego ves un ramito verde, que esos son los niños chiquitines, luego van creciendo, se hacen ya una flor, se hace un capullito, y seguimos regándolos con agua, le echamos abono, le echamos cosas para que no se mueran, las plantas, las criamos hasta que crecen y empieza a abrirse ese capullito bonito y sale una flor preciosa, preciosa. Pero digo eso que refiero tanto a hombre como a mujer. Preciosos, los niños preciosos y las niñas preciosas. Pues esa es la obligación que tienen los padres, de enseñar a sus hijos, independientemente de que el que sea una obligación del padre, detrás tiene que estar una madre. Porque claro, a las niñas hay veces que hay que enseñarles cosas pues de mujer, de niñitas. Así que en eso estamos de acuerdo. Eso es, a los padres se les confían, eso es. A los padres se les confían las mentes, los sentimientos y los cuerpos de frágiles portadores de la imagen divina. Son frágiles. Esta bebé es frágil, pero un niño con 1 año es frágil. Mi nieta, aunque tenga 6, sigue siendo frágil. Son frágiles, están expuestos a un mundo. Entonces somos que enseñarles por lo que están en los cuerpos de frágiles portadores de la imagen divina. Por consiguiente, los hijos no existen para los padres. Gracias. Ay, gracias. Como bien digo, los hijos no existen para los padres, sino los padres para los hijos, al ayudarles y a desarrollar su propia persona delante de Dios. En disciplina, la acción de moldear la voluntad mediante la instrucción. Acuérdense, instruye al niño en su camino. Y corrección. Instrucción es la acción de moldear la mente mediante la enseñanza y la reprensión, que es igual que amonestación. Reprensión y amonestación es lo mismo. Porque parece ser que la reprensión suena como muy fuerte esa palabra. Bueno, pues yo busqué reprensión y amonestación, es lo mismo. Hay que amonestarlos. Llámanlo como quieran. Bueno, pues ahora vamos a ir a Colosenses 3. Ahora les digo el capítulo. Es Colosenses 3:21. Y dice así la palabra: Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Lo ves aquí? Dice exasperéis. No, cambia la palabra. En el otro lado es... ¿cómo era la palabra? Que no me acuerdo. La palabra... aquí es exasperéis y luego era como irritarlos. No me acuerdo bien de la palabra que era. Provoquéis. Provoquéis. Aquí es
me he perdido. Vale, está aquí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí dice que para que no se desalienten. Es responsabilidad paterna el derecho del padre a corregir a sus hijos. No debe de ser confundido con la crítica. El padre tiene que saber que aunque al niño el derecho de corregirle no debe de ser confundido con la crítica ni el desaliento constante. ¿Qué quiere decir esto? El otro día lo comentaba. Anda, anda, anda. Cállate, que solo hablas tonterías, hijo. Por ejemplo. Hijo mío, de verdad que inútil eres. Oh, hijo, todo lo que tocas, cosa que fastidias y que rompes. De verdad. O estás hablando con una amiga o con un amigo. Bueno, menudo guarro es. Menudo baño deja por las mañanas antes de irse al colegio. Y a lo mejor el niño lo está oyendo. Y eso, hermanos, eso avergüenza a nuestros hijos. Y les voy a decir una cosa. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo no la voy a tirar. Solo tengo más claro que el agua. Porque puede que me caiga. Porque cuando nos hemos criado en un ambiente, bueno, ya no hablo de creyentes, porque yo vengo de un mundo totalmente ateo. Era religiosa, eso sí, muy religiosa, pero mi familia atea. Decían lo mismo, pero hija, ¿qué? ¿Estás tonta o qué te pasa? Y muchas veces eso se nos escapa a nosotros mismos también, a nuestros hijos. Y la Biblia eso nos corrige, a los padres y a las madres. No tenemos que criticar a nuestros hijos, ni desalentarles constantemente. Venga, hijo, que tú puedes. Venga, estudia, que ya verás cómo vas a aprobar. Y a lo mejor te viene con un suspenso de un 0. Bueno, hijo, no hace falta. Evidentemente le tendrás que reprender, porque claro, si no estudia y no da para el agua, tendrás que reprenderle. Pero hermanos, que no lleguemos a desalentarlos. Que no lleguemos a desalentar a nuestros hijos, que se desalientan. Y hay que animarlos. No debemos ni de irritarlos ni de desanimarlos. Así que vamos a ir ahora, otra vez volvemos al capítulo 5 de Efesios. El capítulo 5 de Efesios, versículos, vamos a leer los versículos 21 al 24. Leemos. Esto es un contexto de someteos los unos a los otros. Quiero decir que lo que acabamos de leer de los hijos de Efesios, del capítulo 6, está en el contexto de someteos los unos a los otros. Está en ese contexto. Y dice así la palabra en someteos los unos a los otros, del 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De momento hasta aquí. Estamos hablando ahora de las casadas, de las esposas. La responsabilidad de la esposa debe reconocer y honrar la autoridad de su esposo como cabeza del hogar. Yo no voy a entrar si el marido es un alcohólico, si el marido... hoy en día esas cosas, yo no estoy hablando de esas problemáticas, ¿vale? Yo estoy hablando de un patrón bíblico, de que hay personas que no son creyentes y no conocen la Biblia y también tienen un patrón muy ético y muy moral, porque mis padres eran un ejemplo y no creían en nada, y mis padres para mí eran un ejemplo. Tendrían sus problemas, yo no digo que no lo tuvieran, porque también discutirían, pero delante de mí yo no les he visto nunca a mis padres discutir. Nunca les he visto. Entonces, vuelvo a decir, la responsabilidad de la esposa debe de reconocer y honrar
la autoridad de su esposo como cabeza del hogar. La mujer irrespetuosa humilla a su esposo y lo deshonra. Las mujeres, las esposas, no tenemos que deshonrar al marido, ni hablar mal de él delante de nuestros hijos, ni hablarle mal a él delante de nuestros hijos o de quien sea. No debemos a nuestros maridos avergonzarlos delante de nadie. Esto es un mal ejemplo para los hijos. No se puede hacer faltar el respeto al esposo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es responsabilidad del esposo. Dios confió al hombre la posición de mayor autoridad en el hogar, la cual debe ser ejercida conforme al ejemplo de Cristo, como cabeza de la Iglesia, con amor, compasión y sin egoísmo. Seguimos leyendo, versículos 25-28. Maridos, ahora habla al marido. Primero hemos hablado a la mujer, a la esposa. Ahora vamos a los maridos. Yo siempre, hace poco le decía a una hermana, hablando, decía, pero ¿tú no te das cuenta de una cosa? ¿Tú no te das cuenta que cuando el Dios en su palabra amonesta a la mujer, solamente a la mujer es un versículo 2, y cuando amonesta al hombre para la mujer es casi un capítulo entero? Y se quedaba así y decía, uy, es verdad, tienes razón. Por eso, porque el marido es la cabeza. Por eso el Señor tiene que tratar con el hombre. Tiene que tratar con el hombre porque es su obligación del hombre. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, fíjese, y se entregó a sí mismo por ella, nada más y nada menos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fijaros, cómo Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por dónde iba? Eso es. A fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Un hombre que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los esposos deben amar a las esposas, como hemos dicho, como a sí mismos, siguiendo el ejemplo perfecto del amor de Cristo. El amor de Cristo es perfecto. Ese sí que es perfecto. Y más hacia su Iglesia. Miren, el esposo violento, ya sea de palabra o acción, falta al pacto que hizo cuando se casó con Dios. El matrimonio es un pacto que hace Dios con el hombre y la mujer. Entonces, el marido que no se comporta como tal, falta al pacto de Dios. Deshonrando a su esposa y a su hogar, también a sus hijos. ¿No ven? Siempre los hijos. El versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la clave para que la pareja viva en armonía. La mujer necesita que su esposo la honre con profundo amor. La esposa lo necesita. Y a su vez, el hombre necesita que su esposa lo honre con sumo respeto. ¿Ven? Si esto se cumplimenta en un matrimonio, y de eso les voy a decir una cosa. Yo este año hago 49 años de casada. Al año que viene 50. Y les puedo a usted asegurar que mi matrimonio, mi camino,
con mis hijos no ha sido un camino facilito ni de rosas. Pero una cosa sí que hemos tenido muy clara, que ante todo queríamos obedecer y agradar a Dios. Eso lo hemos tenido muy claro. Cuando ya vas madurando en el Señor, ya pasan años, nuestros hijos crecen, se casan, como te casas joven y tienes los hijos jóvenes, pues los hijos crecen, se casan o no se casan y se van de casa y luego ya nos quedamos solos y luego, en fin, ahí fue cuando hay que obedecer a Dios. Yo vuelvo a repetir que cada matrimonio es un mundo, cada casa, en todas las casas, como dicen, cuecen habas, y en las mías calderadas hay un refrán que dicen, y cada matrimonio es un mundo, ¿eh? Pero lo que sí yo les puedo hablar es de mí. De mí se les puede hablar. Yo no puedo hablar de los demás, pero de mí sí. Entonces, yo les puedo asegurar que es muy duro. O sea, cuesta, cuesta. Pero les puedo asegurar que después trae recompensa. Amén. Continúo. Eso es. Como he dicho, la mujer necesita que su esposo la honre con profundo amor y a su vez el hombre necesita que su esposa lo honre con sumo respeto. Después, como he dicho antes, al principio de leer esto, porque después, cuando leemos en el capítulo 6 lo de los hijos, viene en el contexto que hablan los hijos. Entonces, si empezamos bien, sometiéndonos los unos a los otros, obedeciendo el orden divino, la mujer sometiéndose al marido, el marido sometiéndose a Dios, pues luego, fíjense la cadena. Podemos instruir a nuestros hijos, el padre puede educarlos en el Señor, las madres también, en fin. El orden, lo que es el orden, un orden, hermanos, es que es un orden. No es que estas cosas se han impuesto porque así se ha querido, no, es porque es un orden. Es el orden de Dios. Así que, bueno, los padres tenemos que ser ejemplos a los hijos para que luego ellos puedan seguir el ejemplo de sus padres. ¿Claro? ¿Está claro? Como bien hemos dicho y hemos repetido, instruir al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, pues no se apartará de él. Ahora vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Capítulo 19, 26 y 27. Fíjese qué proverbio tan duro, porque verdaderamente yo leyéndolo es duro. Dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, fíjense, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Qué fuerte, ¿eh? Y los hay. Y hay hijos así. Y hijas también, fíjese. Es Proverbios 19, 26, 27. Perdón, si no lo había dicho. Vuelvo a repetir. Dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y dice el 27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué le dice el padre al hijo? Hijo, deja ya de oír esas cosas que no te convienen oír, ese amigo que te está llevando por mal camino, esa pandilla que no te aprovecha de nada, que estáis ahí tirados en el parque haciendo gamberradas, tirando, como el otro día tiraron una esa de bater a toda la carretera, 4 que pasaron porque les dio la gana, así porque quisieron. Lo tiraron a la carretera, le hicieron añicos,
Los coches tuvieron que parar, se tuvo que salir un coche a quitar porque se les pinchaban las ruedas. ¿Ustedes se creen? Miren, yo les digo una cosa. Mis hijos no han sido perfectos, mucho cuidado. Pero si yo hubiera visto a uno de mis hijos o me vienen a decir algo de eso, yo me muero de vergüenza, Yo les hablo de mí. Siempre hablo de mí, no hablo de los demás. Yo me muero de vergüenza. Porque es que hoy en día no sabes dónde te puedes meter. Y luego, tú les vas a decir a los padres cualquier cosa y casi como que te pegan y todo, porque no, perdone. Mi hijo, uy, mi hijo, qué cosas dice. Y dice, bueno, pues nada, por lo que usted diga. Pero miren, de verdad que les digo, lo dice la palabra, dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Apártate ya de todas estas personas. Luego, en Proverbios 13:1, otro versículo que lo tuve que meditar porque también dice, el hijo sabio, fíjate, recibe el consejo del padre. O sea, el hijo sabio es el que recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador no las escucha. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Pues me imagino que ni de la madre ni del padre. No escucharán las reprensiones de nadie. Y luego, es como yo decía la otra vez, cuando crecen esos hijos así, se vuelven, es el patrón, no todo el mundo, no todas las personas les pasa lo mismo, se vuelven hijos contumaces. Son, unos les dan por los porros, otros les dan por el alcohol. Y mire, es que yo lo veo cada día en las calles, se ve. La maldad va en aumento. La maldad va en aumento. Y los padres deben, porque dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Esto es una amonestación a los hijos también. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Y para finalizar, les voy a dejar otro proverbio. El proverbio 19, versículo 3. Que yo cuando haré la otra vez el estudio, solamente mencioné la primera parte. Pero ahora voy a leerlo entero. Que dice así. Esto se lo dejo a ustedes. Bueno, meditamos en él. Yo medito mucho en los proverbios. Me gustan mucho. Y además tiene 31 proverbios. Nuestros amigos Carlos e Isabel, leíamos el proverbio del día. Ahí está. Y el proverbio del día. El proverbio del día y el salmo del día. Y ya está. El salmo son más. Pero bueno, el proverbio del día tenías 31 proverbios. Y cada día leíamos nuestro proverbio. Y dice así. Dice, dolor es para su padre el hijo necio. Pero fíjense lo que dicen después. Y gotera continúa las contiendas de la mujer. Imagínense una mujer contenciosa o que contiende. Somos goteras. Cuando yo, claro, porque, a ver, una mujer, yo hablo de mí, vuelvo a repetir. Antonio, por favor, esto, venga, y esto, y veces que estás... Bueno, ahora ya hace mucho que ya no, porque ya la madurez es un grado, y los años, el cumplir años también es otro grado. Pero cuando éramos más jóvenes, yo he sido muy contenciosa, para mí, mi vergüenza. Yo he sido de contender, contendido con quien hiciera falta, pero con mi marido más, que era el que tenía en casa. Pero fíjese usted
¿Qué gotera continua tendría que ser para mi marido? Y gotera continua, las contiendas de la mujer. Tenemos que dejar de ser contenciosas y dejar de contender, ni con nuestros maridos, que son los primeros, ni con la hermana que yo lo sé más que tú. O no, tenemos que dejar de contender. Porque miren, nuestra mejor lección de respeto es evitar la discordia. Porque donde hay contienda, hay discordia. Lo hay. Y fomentar la armonía en el hogar. Eso es lo que tenemos que fomentar. La armonía en el hogar. Y que no se nos ponga el sol sobre nuestro enojo, que cuando llegue la noche, hablo ya en matrimonio, y podamos habernos ofendido o habernos contendido, yo a lo mejor lo que nos hayamos dicho, que nos hayamos ofendido de más, poder pedir perdón. ¿Para qué? Porque tenemos que fomentar la armonía en el hogar. Al que le corresponda pedir perdón, que lo pida. Y si es el otro el que no te ha ofendido y tienes que pedirle perdón porque dices, bueno, perdona si yo te he ofendido en algo. Ah, claro, es que siempre me toca a mí. No pasa nada, no importa. Da lo mismo. Eso no se puede igualar con la armonía en un hogar. Da lo mismo. ¿Quién pide perdón a quién? Da igual. Mientras haya armonía en el hogar, es importante. Da lo mismo, hermanos y hermanas. Eso es lo más importante, fomentar, dejar la discordia y fomentar la armonía en el hogar. Así que quédense, este mensaje se queda grabado, si alguien lo quiere volver a ver. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Voy a orar por él, para que el Señor lo lleve a todos los hogares que tenga que llevarlo, y que puedan escuchar y puedan leer la palabra. Sí, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, gracias por la Biblia, por este libro de Proverbios, Señor, que es tan sabio, que tiene tanta sabiduría a la hora de corregir a los padres, a los hijos, Señor, a la mujer, al hombre, al anciano, al niño, al joven, Señor. Gracias, Señor, te damos. Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra penetre, Señor, en nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor. Que podamos humillarnos, Señor, que podamos obedecerte. Y ante todo, como bien digo, Señor, quita todo orgullo de nuestra vida. Señor, que podamos aprender a llegar a decir, no importa, te pido perdón si en algo te he ofendido. Aunque haya sido un día bueno, aunque haya sido maravilloso todo, pero siempre hay alguna palabra, algún hecho, alguna acción que podamos ofender al marido, o al hermano, o a la hermana, o al vecino, siempre. Que por las noches, Señor, como dice tu palabra, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que podamos aprender a decir, perdóname si algo te he ofendido. Así, Señor, podremos obedecerte y podremos tener un hogar tranquilo, en paz, sin contiendas ni discordias. Gracias, Señor, bendito, en tu bendita palabra. Amén. Amén.